Bueno, buenas tardes. Agradezco a Luis estos 10 minutos de fama, ¿no?, que me ha dado para poder compartir con ustedes un tema que toca de manera tangencial un poco lo que se ha tratado aquí, y es el tema del sonido dentro de la televisión digital. Todavía no es un tema muy tratado por estos ámbitos, simplemente porque todavía la televisión digital no es una cosa cotidiana. Sí, en otros lugares del mundo donde ya se ha implementado y ha reemplazado la televisión analógica, se han presentado problemas. A raíz de mi interés en el audio, ya por el año 2004, 2005, junto con Luis y con Juan Carlos y tantos ingenieros nos pusimos a trabajar, y Armida también, ¿no? Hemos estado trabajando en el tema de la aparición de la televisión digital en el mundo. Me fui volcando un poco al tema del audio, tema que en el año 2010 me puse ya a fondo cuando salieron las reglamentaciones con respecto a una nueva manera de normalizar el audio. ¿Y el por qué? Bueno, lo que voy a tratar en estos 10 minutos es contarles y que todos lleguen a entender el por qué hay un cambio de paradigma en la normalización del audio y qué importancia va a tener, no solo ahora, sino a futuro, cuando realmente los contenidos sean totalmente digitales. Y también voy a dedicar unos minutos a mostrarles un trabajo de investigación. Esto está basado en un trabajo de investigación. Todo mi conocimiento me ha permitido hacer mi tesis de maestría. Y posteriormente les decía un pequeño trabajo de investigación para la identificación de los medidores, porque en el tiempo de la transición entre el audio actual analógico y el audio digital con los nuevos medidores, va a haber una convivencia de medidores. Entonces se nos ocurrió encontrar una manera de poder identificar, caracterizar los distintos medidores de audio. ¿En vistas de qué? De obtener calidad, excelencia en el contenido del audio de un material de video y que el audio acompañe la calidad que puede tener el video digital. Bueno, entonces empecemos con la historia. ¿Cuál es el problema? Bueno, la idea es que desde el audio analógico al audio digital se mantuvieron las mismas técnicas de uso. Y esas técnicas, por las características de las transmisiones y la distribución de audio analógico, tendían a maximizar el nivel de sonido. En el caso de las grabaciones analógicas, por ejemplo, ¿qué limitaba eso? Bueno, limitaba que en general los másters se hacían en cintas magnéticas y la cinta tenía una gran evolución en la distorsión, por lo tanto había que mantener, no se podía llevar al máximo. Y lo mismo pasaba con otros sistemas de modulación. Entonces ese máximo en realidad estaba limitado porque ya sonaba feo, está muy distorsionado, sonaba feo. Para lo cual se trataba de optimizar en darle el máximo nivel sin que se pase de determinados niveles y entonces se utilizaban compresores. Entonces esa técnica de la compresión del rango dinámico para optimizar el canal de transmisión era lo normal, era lo que trataba de hacer con cierto arte. El problema es que cuando aparece la distribución y la generación de material digital, mantener esas técnicas, ese paradigma del uso del audio analógico trajo un serio inconveniente. El material digital o el medio de distribución digital no tiene distorsión hasta llegar al 99%, y ahí se dispara. Por lo tanto, el nivel en el cual se comprimía o se manejaba el audio en el área analógico fue subiendo. En los años 90 fue subiendo el tipo de música, la moda, la grabación, todo eso fue haciendo que cada vez los dispositivos fueran trabajando con niveles de audio más altos y menor rango dinámico. Eso que llevó a la hipercompresión. Si además, desde un punto de vista informático, vemos que el audio analógico no es más que un archivo al cual yo le puedo aplicar técnicas informáticas, técnicas de procesamiento muy elevados, soñadas en la época del audio analógico, puedo llegar a valores de compresión excesivamente altos y que aún siga sonando bien, ¿no? Eso es lo grave. A tal punto eso llegó a lo que se llamó la guerra de la sonoridad. O sea, a partir de los años 90 y durante los 2000, los materiales acústicos estaban cada vez más comprimidos. Ese problema es lo que nos toca en la televisión digital. Para que entiendan en qué nos toca, los invito a hacer un recorrido por una galería de arte. Cuando uno va a una galería de arte, mira los cuadros, pasea con esa mujer que está ahí mirando, está con cierta distribución.
y es lo normal. Ahora, ¿qué pasa si no fuera lo normal? Entonces imaginemos una situación en la cual el curador del museo ha decidido igualar todos los cuadros a la misma altura. Me puso todos los clavos a la misma altura. Entonces uno vería que si bien están todos alineados por el máximo, tenemos un grave problema. A mí no me interesa el máximo, a mí me interesa el punto de visión. ¿Y dónde está el punto de visión? Y podríamos decir que está en el centro de gravedad. Yo habré marcado cada centro de gravedad de cada cuadro. Eso es donde yo miro. ¿Qué me obligaría a la persona que está visitando la galería? Y estar subiendo y bajando la cabeza. Es lo que hacemos con el control remoto de nuestros televisores. Cada vez que cambia el programa o cambio de canal, subo. Son los dos botones que más se gastan. Cambio de canal y el volumen. ¿Por qué es eso? Hay algo que no está funcionando bien. Evidentemente, la ecualización o la nivelación del sonido en función del máximo no es conveniente. Es más, si yo uno con una línea esos centros de gravedad, es el recorrido que va a hacer la persona con la cabeza y lo que, equiparado con el sonido, hago, como les digo, subiendo y bajando el volumen. ¿Cuál es la solución? Bueno, evidentemente, la solución es lo que hemos visto, que es una galería de arte. Todos los cuadros puestos a la misma altura. ¿Qué altura? A la altura del centro de gravedad, que si ahora yo marco, los puedo perfectamente representar por una línea recta. Eso en audio, ¿qué es? Esa altura, esa normalización. Bueno, ¿cómo se llama? En pocas palabras, 23 unidades de sonoridad con respecto al fondo de escala. Más o menos 1, o sea, hay un pequeño margen. Eso es el nuevo ancla o relación o referencia de sonoridad que tiene que tener el material. ¿De dónde sale eso? Porque el tema sería, bueno, en lo visual lo tengo bien claro, y en la sonoridad, ¿qué son las unidades de volumen? Para poder definir, podríamos ir al diccionario y tomar la definición básica de lo que es sonoridad. De ahí yo rescaté una palabra que es subjetivo. O sea, en definitiva es una unidad subjetiva. ¿Cómo podemos realmente medirlo? No es una tensión, una corriente, una potencia, que no hay duda, no es un metro. Bueno, entonces eso llevó muchos años y esto se podría haber hecho en los años 90, en el año 2000, bueno, recién se hizo cerca del 2010. Ya, o sea, todos los estudios, cuando empieza la implementación de la televisión digital en el mundo, muestra las graves consecuencias de seguir con estas técnicas del audio analógico. Se llega a una solución cuando aparece la Unión Internacional de Telecomunicaciones presentando una manera de poder evaluar la sonoridad. Es lo que llamamos comúnmente el algoritmo BS1770. Y si vemos, ese algoritmo toma en cuenta estos 3 parámetros que nosotros tomamos en cuenta para poder ponderar un nivel de sonido. En los cuadrados amarillos hacemos una ecualización en frecuencia, nuestra respuesta del oído no es plana, por lo tanto esto toma en cuenta esa respuesta. En los cuadrados verdes tomamos la potencia, realmente hacemos el medio cuadrático para evaluar la potencia. Y acá hay 4 o 5 señales, porque en realidad esto es pensado para un sistema de 5.1 canales, ¿no? Pero si fuera un canal estéreo, piensen en los 2 canales superiores, L y R. Luego la salida de esos canales ponderados se suma, se calcula el logaritmo, porque la respuesta es logarítmica, y por último tenemos una salida en una sonoridad momentánea, en una sonoridad de short time, o yo le digo sostenida para mantener la S, sostenida, e integral. La integral es muy interesante, porque la integral es la que va a decir la sonoridad de todo un programa. Sea este de 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, yo tomo la integral de todo el programa y eso es lo que a mí me va a dar un número de valor de sonoridad que es el que yo voy a tener que ecualizar. Este algoritmo dado por la ITU 1770 desencadenó una serie de normativas, que es lo interesante entonces que veamos. A partir de la especificación de cómo se debe medir la sonoridad dado por la ITU, en el año, casualmente, puse 2006 la primera recomendación, 2012 la última, y en el medio grandes estudios para mejorar, por ejemplo, el umbral de medición. En el caso de la sonoridad integral se incluyó un umbral de medición. Casualmente, ese trabajo, junto con otros laboratorios del mundo, del umbral óptimo fue lo que hicimos acá en la UAI. A partir de las prácticas recomendadas tenemos en Europa la EBU, en Estados Unidos ATCC, ARIB en Japón y en el caso, por ejemplo, Free TV en Australia.
En el caso de la EBU, que me interesa porque yo soy miembro del grupo Pilot, hemos desarrollado la R128, cuya última versión es actual, es 2014, y además de tener la R128 hay una serie de normativas técnicas que ayudan a esta transición, a la implementación del concepto de sonoridad. No por nada, el logo que tenemos en el grupo aparece el número 1, 2 y 8, pero además forma una carita feliz de la persona que no tiene que estar subiendo y bajando el volumen en su televisor. ATCC, es interesante, Estados Unidos sacaron una ley, la ley CALM, que obliga a la utilización en todas las transmisiones de la reglamentación A85, que responde de alguna manera a la 1770. O sea, todo el mundo está normalizando a partir de la 1770. Eso dio un nuevo concepto. Y tomo como último el caso de Apple. Apple en su sitio iTunes, tanto en Radio iTunes como en toda su biblioteca de sonidos, a partir del año pasado comenzó a utilizar un algoritmo que es el Soundcheck para normalizar por sonoridad. Entonces, toda la biblioteca de iTunes está normalizada. No respeta la 1770, está normalizada a menos 16 el UFS, no menos 23. Pero bueno, de alguna manera muestra cuál es el futuro. O sea, la normalización por sonoridad se viene. Entonces, cualquier generador de contenido va a tener que tomar en cuenta esto y trabajar un poco mejor el tema de la sonoridad. ¿Cómo mide la sonoridad? Bueno, entonces lo que nos queda ahora es ver qué aparatos van a aparecer. Ya han aparecido, estos son equipos disponibles. Hay por hardware y hay por software. Hay unidades independientes y software que yo estoy corriendo, plugin o cosas así que estoy corriendo en la computadora. Como tal, se me ocurrió mostrarles algo casi lo más actual. Esto es presentado por Avid para sus consolas Renew y es un plugin del Pro Tools. Se está presentando ahora la semana que viene en Los Ángeles, en la convención de la AES. Y fíjense, esto es un compresor. Un compresor que ya tiene otras características. Fíjense, a la derecha están estos valores de sonoridad, la sostenida, la instantánea, el rango dinámico, y sobre eso yo voy a controlar los picos para no saturar evidentemente el canal, pero por el otro lado mantener una igualdad en la sonoridad. Esto es la nueva manera de manejar el audio y la nueva manera de manejar los compresores, yo diría que una manera más artística, ¿no? Entonces, acá viene un poco lo que les comentaba de este pequeño trabajo de investigación que hicimos con respecto a la identificación. O sea, ahora que aparece este cambio, ¿qué hago con todo lo que tengo? ¿Lo tiro? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Qué mido? Bueno, a raíz de estos años de trabajo, uno fue desarrollando distintos medidores, prototipos y pruebas, y encontré que básicamente los medidores de audio se pueden agrupar en esos 4 tipos. Entonces la idea es saber, yo estoy midiendo en un equipo, en una consola, en una computadora, ¿qué estoy midiendo? ¿Cómo sé lo que mide? A veces ni el manual de uso del equipo especifica qué está midiendo, el fabricante no aclara. Es más, les voy a mostrar ahora que aún lo que dice el fabricante puede no ser verdad. Por lo tanto, lo que se utiliza comúnmente es para una calibración una señal senoidal. Entonces acá nos muestra por qué hay varios tipos de medidor. ¿Qué puedo medir yo de una señal eléctrica típica usada, un tono de audio para calibrar el sistema? ¿Es un medidor de pico? ¿Es un medidor de valor eficaz o un medidor de valor medio? En el caso de la señal senoidal está perfectamente determinado y calculado que si yo tomo como referencia el valor pico, el valor eficaz está a menos 3 dB y el valor medio a menos 4 dB. Una señal senoidal tiene lo que se denomina un factor de cresta, que es para mí un detalle importante porque es lo que diferencia la señal senoidal de la música. Factor de cresta de 3 dB. ¿Y qué pasa con la música? Yo calibré el equipo con esto y ahora pongo un material musical. El material musical tiene una característica totalmente distinta a la señal senoidal. En este caso, supongamos que los picos llegan a menos 1 dBFS y el valor eficaz está a menos 15 y el valor medio a menos 19. Entonces, las diferencias se agrandan. Es más, casualmente el factor de cresta está en menos 14 dB típico para el audio, para este material, es un material con cierto ritmo. Entonces, el desafío fue cómo poder yo medir los distintos medidores, como les decía, que hemos ido fabricando en estos años. Por ejemplo, acá están los prototipos, ¿no? Los muestro con cierto, no sé, el orgullo del padre, como dice uno.
Son todos artesanales, hechos sobre plaquetas de desarrollo, tienen, lo que sí son equipos operacionales y realmente de buena exactitud, pero no son comerciales para nada. Es más, hasta a uno se da el lujo, como en el caso del Proto 4, de fabricarlo dentro de la caja de un cassette, ¿no? Unos alumnos me cargaban y decían, el búmetro cassette. Pero son todos equipos, como les decía, que nos ha permitido no depender de un equipo comercial del cual yo no conocía todas esas características, sino desarrollarlos para poder garantizar si es RMS, valor medio o valor pico. En el caso del Proto 3, por ejemplo, es un medidor de sonoridad completo. En ese caso de 40 dB de rango dinámico. Y esto es el método entonces que he desarrollado, es una vez que uno lo encontró es bastante sencillo, simplemente consiste en utilizar un tren de senoidal de un determinado tiempo, repetido un determinado tiempo. Para el que sabe de música le puedo dar como referencia que si yo tengo un compás, lo que yo estoy utilizando es la duración de una corchea o una semicorchea, es un pulso en el tiempo. Y el programa, abajo, si ven en la flechita verde, está prendido para que lo haga en ciclo cerrado. Entonces me da una señal constante, pero una señal dinámica. Bueno, eso fue lo que logré. Y al tener eso, a la derecha nos muestra que yo puedo calcular para un determinado tiempo, relación de tiempo, nada más, con amplitud siempre constante, puedo calcular un factor de cresta, un valor eficaz y un valor medio de lo que yo quiera. Entonces acá obtuve una señal que es parecida a la música, hacia el instrumento se va a parecer, se va a comportar como una señal dinámica musical, pero yo puedo controlar los parámetros, puedo yo saber lo que debe medir, puedo predecir lo que la máquina tiene que dar. Y en base a eso, bueno, se hizo una graficación muy interesante donde en función del factor de cresta me dijo a mí cómo tiene que variar el valor eficaz y el valor medio de una señal. Entonces, esto nos puede mostrar que, por ejemplo, una señal senoidal estaría aquí con un factor de cresta de 3 dB, la palabra humana, con un factor de cresta típico de 8 dB, estaría acá, donde la diferencia entre el valor medio y eficaz, si yo estoy tomando entre dos instrumentos, es 4 dB, y después tenemos, en el peor caso, la música, que tiene un factor típico de 12 dB, cuya diferencia puede ser de 9 dB. Entonces, ¿qué me dice el operador esto? Mira, si tu medidor es un medidor de valor medio, va a medir mucho menos de lo que realmente tu oído va a escuchar que corresponde al valor RMS. Valga aclarar que los medidores de sonoridad son medidores RMS. Entonces, si yo no tengo un medidor RMS, ¿por qué no sirve un medidor de valor medio? Porque mide cualquier cosa, mide otra cosa, no tengo referencia. Este estudio predice eso. La última gráfica que les voy a mostrar es esta, en la cual yo comparé el comportamiento, siempre en función del factor de cresta, de los 4 típicos tipos de medidores que uno cuenta, ¿no? El medidor de valor pico va a marcar siempre lo mismo, independientemente del tiempo que yo dé en el factor de cresta. Un medidor RMS, el búmetro, que el búmetro es un equipo distinto. Me llevé bastante tiempo estudiando realmente cómo funciona el búmetro, algo que tiene 70, 80 años de antigüedad y es increíble lo bien que anda, ¿no? Es mucho mejor que muchos medidores de LED que andan dando vueltas, ¿no? Es increíble. Y esto me lo demostró, cómo se tiene que comportar un búmetro. Entonces pasamos a encontrar que los 12 decibeles de factor de cresta corresponden a menos 9 decibeles RMS. Ese es el valor que yo tomé como referencia. Ya la música, cuando yo comparo un material musical frente a un tono senoidal, debería marcar menos 9 dB. Eso es lo que debería dar un medidor RMS que yo tomé como referencia. Entonces hicimos unas pruebas, les muestro un par nada más de experiencias, en este caso sobre un búmetro profesional, se midió no uno, medimos como 4, pero bueno, hay dos gráficas, la estática y la dinámica. La estática corresponde a simplemente la medición con tonos senoidales, que yo iba variando el tono senoidal y midiendo lo que marcaba el instrumento, y el otro está hecho con el tono dinámico, donde yo iba variando el tiempo, dando distintos valores RMS y midiendo cuánto mide el instrumento. Y la sorpresa es que el búmetro, que es la línea verde contra la azul, se parece mucho más. Fíjense que estático no, estático tiene una linealidad bastante grande. Si bien aparece arriba cerca de la RMS, abajo se cae. Y en cambio, cuando yo le pongo una señal dinámica, la balística especial que tiene el movimiento del búmetro le permite acercarse al valor RMS. Entonces esto me hizo dar como un respeto al búmetro. Decir, bueno, no está tan malo realmente. ¿Por qué no sirve ahora para el sonido digital? Por el rango dinámico.
porque la mitad de la escala superior del búmetro ocupa solo 5 dB. Entonces está pensado para el manejo anterior de el sonido comprimido, o sea, el sonido maximizado. Entonces está pensado para eso, no para el audio digital, pero no por eso es un equipo que mide exactamente, vemos que la diferencia es de 1 dB. Mientras, comparado con uno de los prototipos que mide valor medio, en este caso el prototipo, cuando yo lo medí estático, es exacto. Yo lo calibré y como tiene 1 dB por paso, yo bajo 1 dB y el tipo baja 1 dB. O sea, eso es lo que me muestra el fabricante, va a decir seguro, perfecto. Cuando lo presento ante una señal dinámica, bueno, muestra que la pendiente realmente es muy grande, la diferencia es muy grande. Eso me permitió después llevar el método de una manera muy sencilla a varios medidores. Ustedes pueden identificar, estos son medidores que andan en cualquier estación de trabajo de audio. Y en esos medidores hicimos una medición rápida con respecto al valor constante senoidal y un valor al 50%. Y todos esos medidores pudimos entonces aplicar el método de manera práctica y encontrar lo que yo sintetizo en estos 3 valores. Los medidores que en la diferencia dieron 0 son medidores de pico. Los medidores que en la diferencia dieron 3 dB son medidores RMS. Los medidores que en la diferencia dieron 6 dB son medidores de valor medio. Entonces pudimos categorizar los distintos medidores disponibles de una manera práctica. Y eso nos permite entender, a partir de saber lo que estoy midiendo, ver qué tipo de medidor tengo y facilita la obtención de un nivel, porque hoy en día los niveles van a ser mucho más exigentes que en la antigüedad. Antes, en el audio analógico, yo tenía al final un procesador, el Orban famoso, que iba a procesar y comprimir todo. Ahora no hay más procesador. Lo que va a hacer el procesador es ajustarlo a menos 23 LU. Y el rango dinámico es tuyo, es parte del material artístico, por lo tanto la generación tiene que incluir este control de la sonoridad. Por eso hay un punto donde dice que controlar la sonoridad va desde la producción hasta la transmisión. Y es parte del acervo de las organizaciones culturales hacer ese cambio, educar, generar la recomposición hacia los operadores para que puedan manejar bajo este concepto, que va más allá de un cambio de nivel, es un cambio de paradigma. Por lo tanto, yo les agradezco estos 10 minutos y espero que les haya servido para entender cómo viene el audio.